Hola a todos, un saludo. El siguiente trabajo ha sido elaborado por estudiantes de la Universidad Técnica Latinoamericana. El tema a desarrollar, diseño de generador eléctrico. La materia, teoría electromagnética. Los integrantes de dicho proyecto son los siguientes: Omar Isaí Martínez González, Esaú Salatiel Cornejo Cervillón, Jorge Alfredo Marroquín Rivas, Juan Moisés Ramírez Guzmán y David Eduardo Oporto Serrano. Objetivos del proyecto. Como objetivo general tenemos demostrar el funcionamiento de un generador eléctrico convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica. Como primer objetivo específico, conocer las características de los generadores eléctricos, así como su principio de funcionamiento. Segundo objetivo específico, demostrar a través de la investigación que un generador eléctrico cumple el principio de que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y último objetivo específico, realizar un experimento de un generador eléctrico casero para demostrar cómo éste suministra la energía eléctrica. Ahora, en el desarrollo de nuestro proyecto, nos preguntamos, ¿cómo es que se genera la electricidad? Se sabe que es generada ya sea en una represa hidroeléctrica, con un motor de combustión interna, plantas nucleares, o ya sea por medio de los generadores eólicos. Pues de este modo, cada una de estas máquinas se convierte en generadores eléctricos. Ahora bien, científicamente, ¿cuál es su definición? Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencia eléctrica entre dos puntos llamados polos o terminales. Estos dispositivos convierten energía mecánica en energía eléctrica y funcionan por el principio de inducción magnética. En sí, la inducción magnética es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable. ¿Cómo funciona en sí internamente estos generadores? Pues este principio viene del descubrimiento de Michael Faraday, haciendo experimentos con magnetos. Analizó el comportamiento de que cuando pasaba un imán dentro de una espira de cobre recubierto, en los extremos de cada cable se generaba una diferencia de voltaje, pero con la particularidad de que esto solo sucedía cuando el imán estaba en movimiento y que el sentido del voltaje variaba dependiendo de la dirección del movimiento. Con sus experimentos, Michael Faraday terminó por definir la ley de inducción, la cual nos dice que la fuerza electromotriz generada es igual a la derivada del flujo del campo magnético respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? La fuerza electromotriz es equivalente al voltaje que se va a generar en el circuito. El flujo del campo magnético se refiere a la dirección y a la fuerza del campo magnético. Y finalmente, la derivada respecto al tiempo podría ser producida simplemente como una variación en el tiempo. El signo negativo de la ecuación lo definió Heinrich Lenz, quien descubrió que la polaridad de la fuerza electromotriz es tal que genera una corriente cuyo campo magnético se opone al cambio que la genera. Su comportamiento se puede apreciar en el experimento de un imán cayendo dentro de un tubo de cobre. En resumidas cuentas, si el imán no está en movimiento, no pasará nada, ya que para que se genere, mencionamos que debe haber una variación de flujo del campo magnético con respecto al tiempo. Por eso, al dejar el imán de forma estática, no habrá una variación. Después de haber analizado lo que es el comportamiento teórico, veamos ahora cómo lo aplicamos en nuestro proyecto de un generador eólico. Este generador eólico gira porque el aire choca con sus aspas
y genera un torque respecto al eje, lo cual genera energía. Internamente o en sí, los generadores tienen un eje y sobre él está un imán. El material conductor rodea este imán, dado que a la mitad del trayecto de rotación los imanes se están acercando a uno de los cables y durante la otra mitad se están alejando. La variación del flujo magnético se invierte y por lo tanto se va a generar una corriente alterna. Pasos a seguir para la realización de nuestro proyecto. Como primer paso fue identificar qué tipo de generador nos convenía hacer, ya que hay varios tipos de ellos, como por ejemplo el generador de combustión interna, que funciona mediante diésel, gasolina o otro tipo de combustibles fósiles. El generador eólico, que funciona mediante un flujo constante de aire, el cual nos convenía hacer. Como siguiente paso fue escoger qué tipo de motor nos convenía, ya que no todo motor es generador. Para que un motor sea generador tiene que cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo que sea bidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que gire hacia un lado y hacia el otro, horario y antihorario. Además, en su chasis interno tiene que tener imanes permanentes. Como siguiente paso fue escoger una lista de materiales a utilizar, los cuales son roseta, foco LED a 6 voltios, madera, aspas de ventilador reciclado, pintura en spray, cables o jumpers, tornillos para madera, polea, fajas y palillos de madera. Como siguiente paso fue escoger herramientas y equipos de protección a utilizar, los cuales fueron taladro inalámbrico, pulidora inalámbrica, juego de brocas, desarmadores, multímetros y algunas herramientas de medición, los cuales fueron el pie de rey y la regla. Y como equipo de protección tenemos botas, mascarillas y gafas. Como siguiente paso fue medir y cortar la madera cuidadosamente para no causar un accidente. Además de eso, abrimos un agujero en la parte céntrica de la madera para ajustar el motor y la polea. También pintamos la madera para tener una mejor estética. Como siguiente paso fue abrir un agujero a las aspas del ventilador y introducirle un palillo de madera para simular el eje. Como siguiente paso fue atornillar y acoplar todas las tablas de madera para dar una mejor estética a la estructura que sostendrá la polea de las aspas del ventilador. Como siguiente paso fue centrar e insertar las aspas del ventilador a la estructura de madera. Como siguiente paso fue ajustar las poleas cuidadosamente para que no generen demasiado movimiento perturbador, el cual nos afectaría a la generación de un voltaje estable. Antes de dar por finalizado el proyecto le hicimos pruebas, el cual dimos por visto bueno ya que nos estaba generando 6 voltios aproximadamente. Y esta fue la finalización de nuestro proyecto, dándonos con éxito una generación de aproximadamente 6 voltios de voltaje alterno, el cual nos alimentaba 2 focos conectados en paralelo para que les llegara el mismo voltaje.